tardes. Bienvenidos al Instituto Caro y Cuervo. Según veo, pasa lo mismo que no le pasó a Borges, pero me pasa a mí porque obviamente no soy Borges, que hizo Borges durante el Mundial de Fútbol. No recuerdo cuál era la fecha exactamente por el Mundial de Fútbol de Argentina, que el mismo día de la final organizó una conferencia sobre la inmortalidad. Obviamente la conferencia se llenó. Desafortunadamente Borges no alcanzó para que se llenara la sala hoy porque hay partido de fútbol al mismo tiempo, y de todas maneras espero que disfruten ustedes los presentes lo que vamos a discutir hoy. Esta conferencia forma parte de un ciclo de charlas cuyo título es Algarabías, contextos y convergencias entre lo árabe y lo hispánico, y este ciclo está organizado como una especie de homenaje a la memoria de Ezequiel Uricoechea. La próxima semana, el 22, daré la tercera conferencia de este ciclo. La primera fue en septiembre, la segunda es esta y la tercera será sobre Ezequiel Uricoechea el martes 22 a las 5 de la tarde. La idea es, con este ciclo, recuperar, rehabilitar la memoria de una figura intelectual colombiana muy importante, una de las más excepcionales que ha producido el país, pero que desafortunadamente no es tan conocida como debería serlo. Lo merece realmente, y hablaremos principalmente de su relación con el mundo árabe y con la lengua árabe, pues Uricoechea fue una de las primeras personas en Colombia que estudió ese idioma y que llegó a ser profesor de la misma lengua en Bruselas y alcanzó a visitar el mundo árabe, cosa excepcional, digamos, un hecho excepcional para una persona de esa época, que además no es lo más excepcional tal vez que hizo Uricoechea en su vida, pero ese será el punto central de la charla. Bueno, me presento rápidamente. Quería, digamos, más que presentarme, decirles cómo llegué a este tema a través, digamos, de mi recorrido personal y profesional. Mi formación como tal es de filología, soy filólogo clásico y filósofo, y poco a poco, por mi interés no solamente sobre la literatura antigua, griega y latina, sino también sobre la recepción de esa literatura en el mundo contemporáneo, llegué al estudio de las fuentes clásicas, no visto de esa manera, pero digamos lo que tradicionalmente se llamaba el estudio de las fuentes clásicas en la obra de Borges, y trabajé principalmente sobre la presencia de Homero en la obra borgiana. Luego, digamos, avancé hacia otros campos, trabajé sobre la obra de Bolaño, sobre el dramaturgo alemán Adam Müller, sobre Howard Parker, también un dramaturgo, pero en cada uno de esos casos siempre el énfasis fue la recepción y la presencia de los temas clásicos en la literatura contemporánea, en el teatro, en la prosa, en la poesía. Poco a poco, por el interés que desarrollé en el latín, en el griego, llegué al árabe, y ahora estoy desarrollando una investigación sobre la recepción de los clásicos en el mundo árabe, en Latinoamérica y en Grecia moderna, a partir de mediados del siglo XIX. De ese modo, y por mi interés en el árabe, llegué a trabajar aquí en el instituto como profesor de árabe clásico o árabe moderno estándar, y en el marco de ese mismo curso empecé a dictar las conferencias. Ya hace 3 años se me han dictado aquí 3 conferencias, una de las cuales era sobre Borges y la herencia clásica, y esta sería, digamos, un segundo episodio de esa misma serie, no ya sobre la relación entre Borges y los clásicos, entre Borges y Homero, entre Borges y Virgilio, o entre literatura latinoamericana y literatura clásica, sino entre el mundo hispánico y el mundo árabe, y sobre todo entre la obra de Borges y la obra de los poetas y los prosistas árabes y también persas. Algarabía segunda, el título de esta conferencia y del ciclo de conferencias tiene que ver con el cambio de sentido que hay entre las palabras árabes y las palabras españolas. Cuando una palabra árabe transita entre el espacio árabe-musulmano o sencillamente árabe y el espacio español, o el espacio latino, si se quiere, las palabras cambian de sentido. Nos quedamos con un término, como aquí, algarabía, pero su sentido no es el mismo. En árabe, sencillamente, algarabía, que viene de la palabra al-arabía, significa árabe. En español significa ruido confuso, desorden, y la idea es retomar esa herencia, invertirla, escribir, como lo veremos, de derecha a izquierda en vez de escribir de izquierda a derecha, para entender mejor cómo funciona esa herencia y cómo ese mundo clásico, ese mundo árabe, que no entendemos muy bien hoy y que es urgente entender hoy en día, también está presente en nuestra cultura.
El subtítulo de esta conferencia es el siguiente: toda colaboración es misteriosa, el milagro no tan secreto de lo árabe borgiano. Esta cita viene de un ensayo de Borges sobre Edward Fitzgerald, traductor de las Rubaiyat de Omar Khayyam, y resume en parte la visión que tiene Borges de la recepción de lo árabe, o de cualquier recepción, cualquier contacto entre dos culturas. Toda colaboración es misteriosa. Vamos a ver si ese milagro, si ese misterio realmente es un misterio, si ese misterio o milagro secreto, para retomar el título de un cuento de Borges, es realmente secreto. Y para empezar, voy a citar a Anthony Grafton, especialista en la historia, en la recepción de los saberes en Occidente, y principalmente en la historia de la filología. Él dice: "The desire forge, in other words, can infect almost anyone, the learned as well as the ignorant, the honest person as well as the rogue. In some contexts, naturally, it did not seem so immoral as in others, or perhaps did not seem immoral at all." Con esto, Grafton dice, no para traducirlo, sino para explicarlo, que el deseo de falsificar, no tanto de forjar, sino de falsificar, está presente en todas las áreas de la cultura, en todas las literaturas, en cualquier campo. Y no es solamente algo que tiene que ver con campos de saber, no solamente los expertos falsifican, no solamente los expertos se encargan de convencernos de que un texto falso es un texto legítimo. A lo que quiero llegar con esto es, retomando también el título del libro de Grafton, entonces, Falsificadores y Críticos, describir la obra de Borges y sobre todo su relación con el mundo árabe como una relación de falsificación y crítica, no crítica al mundo árabe, sino crítica a la misma falsificación. Todo encuentro literario, dice Borges, con falsa candidez y con un exagerado énfasis poético, es misterioso y casi milagroso. Y sin embargo, él mismo llama a los muchos milagros de su obra ficciones y artificios, y a eso me refiero yo con que se trata de una ficción crítica, o de un artificio crítico, o de una falsificación crítica. Se puede decir, aplicando a la obra de Borges el análisis que hace Grafton de la historia de la filología, que esta está infectada también por el deseo de falsificación, pero que al mismo tiempo ese afán responde a la necesidad de contextualizar, de situar de forma crítica el texto mismo, y por ende de socavar los fundamentos de la ficción milagrosa, o que se pretende milagrosa. Como veremos, un elemento clave de lo borgiano es lo que llamaría yo la poética de Tlön, para retomar un término del cuento Tlön Bar Orbis Tertius. Un libro que no encierra su contralibro es considerado incompleto. Esto pasa en el cuento Tlön Bar Orbis Tertius, donde existe una literatura de otro tipo, es un mundo paralelo, un mundo ficticio que se va tomando poco a poco, que se va apropiando de la realidad, y en ese mundo la literatura funciona siempre de manera dialéctica. Cada libro que se escribe contiene una antítesis que niega lo que está dicho en ese libro. Esa actitud doble, esa actitud binaria, esa actitud dicotómica, va a ser una de las claves de la charla de hoy, en la que abordaremos, como les dije, la colaboración misteriosa que une a Oriente y a Occidente en la obra de Borges. Y más precisamente vamos a hablar de la colaboración entre lo árabe y lo borgiano. La relación de Borges con la cultura árabe también se apoya en esa estructura binaria. Y ya que mencionó esas dos, que yo diría groserías, o esas ironías, como diría Harold Bloom, que son Oriente y Occidente, vale recordar que ya no se puede hablar de manera, digamos, impune de Oriente o de Occidente, desde que se publicó el libro Orientalismo de Edward Said. Es un libro que, a pesar de sus defectos, a pesar de sus imprecisiones, a pesar de los errores que contiene, que son muchos, nos impide hoy en día hablar de Oriente y de Occidente como de digamos, conceptos claros, conceptos eternos, conceptos que no necesitan explicación. Y hoy en día no se puede hablar de Oriente y de Occidente como se hablaba de Oriente y de Occidente en el siglo XIX, sin explicar lo que se entiende por ello y sin retomar y rediscutir la historia de las disciplinas que hablan del Oriente. Además de eso, la dolorosa realidad que hoy agobia al mundo árabe y la ignorancia general que existe frente a temas como la religión islámica, como la cultura árabe, como la geografía misma, porque mucha gente hoy en día, por ejemplo, piensa que Irán es un país árabe.
Yo lo he leído en muchas situaciones, en muchas situaciones distintas, lo he leído en libros. La gente dice Irán es un país árabe, en Irán no se habla árabe, en Irán se habla persa, y aunque sea un país musulmán, Irán pertenece a la esfera cultural persa. Hablar de Oriente, si es que esa palabra tiene un sentido más allá de los puntos cardinales, se ha vuelto muy problemático y por no decir peligroso. Es muy peligroso tomar el signo arbitrario que intenta contener y asimilar culturas y prácticas dispares y decir, bueno, vamos a hablar de esto así. Por eso mismo yo hoy no voy a intentar de criticar incluso la misma empresa de Borges y la misma lectura que hace Borges del Oriente, no llegando a los puntos radicales de algunos críticos que dicen que la obra de Borges es básicamente orientalista y que lo único que hace él es retomar los prejuicios de los europeos y escribirlos en español, sino realmente ver cuál es la singularidad de esa lectura borgiana de los árabes. Por lo tanto, no solo voy a hablar del mundo árabe, sino voy a hablar del mundo islámico, porque ambos están presentes y no se pueden separar en las referencias borgianas. Siempre que Borges habla de un árabe, hablará de un persa. Siempre que Borges habla del mundo árabe, habla de la religión musulmana. Y su entendimiento del mundo árabe no se limita a lo que nosotros reducimos hoy al Islam, que es parte del Medio Oriente, sino que va casi llegando hasta la India musulmana e incluso hasta Indonesia. Esta conferencia, por lo tanto, podría llevar el título Borges y el Islam, porque en el fondo lo que le interesa a Borges es la relación de Occidente con la cultura islámica. Esto se manifiesta sobre todo en la relación que existe entre el español y el árabe, que para Borges es muy importante, y aparece en todos los textos de Borges desde el principio de su carrera hasta el final, o por lo menos desde Historia Universal de la Infamia, desde Historia de la Eternidad, que son textos de los años 30, hasta el final. Y ya tendré varias anécdotas para contarles, que son muy interesantes, sobre esa relación personal y casi íntima que tuvo Borges con el árabe. Entender, por lo tanto, la lucha interior que existe en Borges entre esa fascinación por la literatura y por las magias parciales que contiene, y por el otro lado, ese deseo escéptico y aséptico casi, o sea, desinfectante, de tener una literatura universal sin asperezas. Ese entendimiento es fundamental para comprender lo que es la obra de Borges. Y el propósito, como les decía, faltaba más, no es condenar la lectura que hace Borges de esa literatura, sino entender cómo está limitada por su propio contexto histórico y literario. Obviamente Borges no era un especialista de la cultura árabe y su objetivo no era presentarles el mundo árabe a los lectores que pueden tener en esa época, sino más bien jugar con esas referencias, falsificarlas, atacarlas, para de alguna manera abrir las perspectivas del público argentino, del público suramericano y luego del público mundial hacia otras posibilidades. La idea es salir de la situación única del escritor en Argentina que escribe sobre temas argentinos y llegar a todo el mundo. Eso obviamente es reductor, pero de alguna manera también es una de las etapas necesarias para crear una literatura universal, una literatura mundial que al mismo tiempo sea consciente de sus limitaciones, pero ambiciosa y, por decirlo así, democrática. El interés de Borges por el mundo árabe, aunque fuera parcial y a veces dictado por esas mismas leyes del exotismo, es sorprendente en el paisaje cultural de su tiempo. Hay muy pocos orientalistas latinoamericanos, sobre todo en el siglo XIX y el siglo XX, los hay, pero hay muy pocos. Y la gente que se interesa por el Oriente es poca, más allá de uno o dos poemas de tema inspirado en las Mil y una Noches. Hay muy pocos autores, los hay, pero hay pocos autores que trabajan esas referencias. Hay pocos viajeros. Si les interesa ese tema, la obra de Taboada es muy interesante sobre los viajeros latinoamericanos que fueron al mundo árabe y regresaron y comentaron, aprendieron el idioma, etcétera, etcétera. Lo que dice Ian Almond en un artículo bastante crítico es que la fascinación de Borges con el Islam es un fenómeno que se puede observar minuciosamente. Consiste no solamente en una obsesión superficial con imágenes, exacto, digamos, sultanes curiosos, desiertos gigantescos, minaretes en el amanecer, aunque ese paisaje artificial que él hereda de la obra de T.B. Lawrence, de Richard Burton, sí desempeña un papel importante. Sin embargo, hay algo que Borges
no solamente lo lleva hacia los pensadores islámicos que el oeste o el occidente siempre conoció y siempre leyó, como Averroes y Omar Khayyam, pero también hacia musulmanes que la mayoría de los lectores no conocen y ven por primera vez, como al-Baladuri, Ghazali, Ibn Khaldun. Obviamente, el mundo árabe, yo creo que para la mayoría de los lectores no es lo primero que les viene en mente cuando piensan en Borges. Es posible recordar pasajes más memorables que omitimos con frecuencia, es posible que al recordar los pasajes más memorables de la obra de Borges omitamos con frecuencia la referencia al mundo árabe, una de las formas de perplejidad en que abunda Borges en cuentos y poemas. En estos, el referente árabe es casi omnipresente y merece un lugar parecido al que ocupan las herejías cristianas, el tango, la gauchesca, Shakespeare, Dante, los clásicos grecolatinos o la referencia a la épica anglosajona. La literatura de la esfera musulmana es para Borges, como lo fue en otro tiempo para Goethe, el autor del diván occidental oriental, una de las grandes fuentes de la literatura mundial. Y este concepto mismo es problemático, este concepto que Joseph Jott comenta, el concepto de Goethe, es decir, la literatura mundial, no se le puede ascribir tan fácilmente un concepto, una función de historia de la literatura, sino también una función sociológica y ética. El fundamento más profundo de la literatura mundial sería, según un autor que cita, Jurt, el conocimiento de la humanidad, o de lo que hace que el hombre sea hombre, general y eterna, como vínculo entre los pueblos. Y este es uno de los problemas principales del tratamiento de Borges, no solo de la literatura, el tratamiento que tiene Borges no solo de la literatura árabe, sino de todas las literaturas mundiales. Lo que hace Borges es tratar de abrir el canon en que está encerrada la literatura de su tiempo, y para eso trae referencias de otros países y de otras literaturas. Para Borges, desde sus primeros textos de ficción, la lengua árabe como fuente indescifrable, como lengua que no se entiende, ejerció una influencia muy importante. El mundo árabe entró en la vida de Borges al comienzo por la lectura que él hizo de Las Mil y Una Noches en traducción inglesa, y eso es algo que se encuentra generalmente con casi todas las lecturas de Borges. Borges creó un mito autobiográfico que tiene un fundamento real, pero que es realmente un mito. Es que él casi todo lo que leyó cuando era pequeño lo leyó en inglés. Él leyó Las Mil y Una Noches en inglés, leyó La Odisea de la Ilíada en inglés, y además incluso leyó El Quijote en inglés. Eso tiene una parte de mito, pero también es una realidad. Borges descubre la literatura árabe a través de la traducción de Edward Land, Las Mil y Una Noches, descubre el Islam a través de libros críticos ingleses, luego franceses y luego alemanes, pero principalmente su relación con esa cultura tiene que ver con la erudición, y todo lo que Borges hace, todas sus lecturas de literatura árabe tienen que ver con la erudición orientalista, y de ahí vienen todas las críticas que se le han formulado a la lectura borgiana del Oriente. En cualquier caso, esa lectura del libro de Las Mil y Una Noches le da a Borges un acceso a un universo nuevo, un universo ciertamente exótico, pero sobre todo un universo de posibilidades de creación. La limitación del corpus árabe por parte de Borges a la literatura medieval es muy interesante. En Borges no hay árabes contemporáneos, en Borges no se encuentran los musulmanes de su tiempo, en Borges no se encuentran sabios árabes o personajes que puedan vivir en Egipto, que puedan vivir en Marruecos. En Borges principalmente se encuentra la literatura y las referencias árabes que van desde la fundación del Islam en el VII siglo hasta la caída del Imperio Abasí en 1258. Esas son las fechas de las referencias culturales de Borges al mundo árabe, tanto al mundo árabe musulmán como al mundo persa. Y en ese aspecto, obviamente, Borges no difiere, y las críticas están acertadas, no difiere básicamente de lo que dicen los otros orientalistas ni los autores europeos. El discurso es el mismo. Lo que vamos a ver es cuál es la diferencia entre esos dos. En ese artículo interesante y provocador que he mencionado, Ian Albon se pregunta si el Oriente de Borges va más allá de los clichés victorianos que
estuvieron presentes durante todo el periodo en que se desarrolló el orientalismo en Europa. Almond reconoce que a pesar de los defectos de que adolece y de la influencia excesiva que tuvieron en ese caso los trabajos de los orientalistas europeos, cargados de una fuerte influencia colonial, es difícil hacer que ese concepto borgiano encaje con las categorías tradicionales y no podemos definirlas con facilidad. Lo que pasa es que el interés de Borges por el mundo árabe va mucho más allá de una simple fascinación. Se trata de una exploración literaria que llevó al cabo de toda su vida, y esto va desde ese descubrimiento de la literatura árabe en su infancia a través de la traducción inglesa y de la opacidad de ciertos términos que van apareciendo en las lecturas de Borges, como pueden ser la Enciclopedia Británica o los textos de Richard Burton, donde Borges encuentra todas esas palabras misteriosas, referencias tanto a personajes del mundo árabe como a realidades culturales que no se pueden traducir, y la cuestión de la traducción obviamente es central en este tema. Eso fue desde ese momento, de su primer encuentro con el mundo árabe, hasta los últimos días de su vida. Y eso lo cuenta María Kodama, porque según Héctor D'Amico retoma lo que dice María Kodama en un artículo, Borges ya estaba enfermo en cáncer de hígado en esa época, pero decidió, y ahí lo estoy citando, que la enfermedad no interferiría en su vida. En un principio, para seguir activo, aparte de la lectura, aparte de la escritura o de los dictados que le hacía María Kodama, lo que quiso fue, dado que María Kodama era de origen japonés, aprender el japonés. María Kodama no encontró en Ginebra un profesor de japonés en esa época y le ofreció a Borges la posibilidad de aprender árabe, porque había encontrado la dirección de un profesor de árabe egipcio. Borges aceptó, encantado obviamente, y el profesor llegó al hotel donde vivían Borges y María Kodama sin saber que iba a darle clases a Borges. María Kodama le dijo sencillamente: tengo un alumno más y yo queremos aprender árabe. Cuando el profesor egipcio entró en el cuarto de Borges y se dio cuenta de quién tenía que darle la clase, se echó a llorar, porque había leído la obra de Borges en árabe y estaba muy conmovido, digamos, con ese honor gigante que le hacían de poder darle clases a uno de sus maestros admirados. Borges, y esa es, digamos, la parte más fetichista de esta conferencia, como era ciego no podía aprender la escritura, pudo aprender, y no sabemos hasta qué punto aprendió árabe, pero pudo aprender ciertas palabras, pudo aprender algunas de las estructuras, pudo fascinarse con las posibilidades distintas que tenía la gramática árabe, algo a lo que nunca se había enfrentado a pesar de hablar 5 idiomas. Y María Kodama, además, para darle esa impresión literalmente de la lengua árabe, le escribía los caracteres en la mano con los dedos. Lo importante de este aspecto es ver cómo Borges construye a través de esos conocimientos parciales, de la ignorancia del árabe, que para él era tan importante como la ignorancia del griego, cómo él construye un mundo verosímil con relación a la literatura árabe. Cito las conversaciones con Fernando Sorrentino, pero también podría citar el texto, las versiones homéricas, en que Borges dice básicamente lo mismo sin hablar de Homero, sin hablar de las mil y una noches, sino hablando de Homero. Borges dice: el hecho de desconocer el griego y el árabe me permitía leer, digamos, la Odisea y las mil y una noches en muchas versiones distintas, de suerte que esa pobreza me llevaba también a una suerte de riqueza. La riqueza es, por lo tanto, la ignorancia de una lengua que limitaría las posibilidades de creación que tiene Borges al escribir sus cuentos y al adaptar la información del mundo árabe o musulmán. Alejándose, digamos, de esa ignorancia y usando solamente las fuentes secundarias que tenía, gracias a una sorprendente erudición, Borges logra crear un ambiente suficientemente verosímil para que el lector, en todos sus cuentos árabes, al menos en un principio, no ponga en tela de juicio la autoridad y la autenticidad de sus relatos, que en varias ocasiones se presentan no solo como cuentos, sino también como ensayos o relatos verídicos sacados de obras de no ficción. Un aspecto notable de esa erudición es el uso de una copiosa toponimia y una profusión de referencias a la geografía del mundo árabe. Obviamente, los lectores de Borges, los que están acostumbrados a leer su obra, no se sorprenderán porque la enumeración y la acumulación son rasgos característicos de cualquier cuento borgiano. Voy a tomar el ejemplo de la búsqueda de Averroes. Borges empieza ese cuento así: Abul Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd
Un siglo tardaría ese largo nombre en llegar a Averroes, pasando por Benrais y Abenris, aún por Abenrasad y Filius Rosadis, redactado en un 10º capítulo de la obra Tahafut ul-Tahafut, Destrucción de la Destrucción, en el que se mantiene contra la seta persa Ghazali, autor del Tahafut al-Falasifa, Destrucción de los Filósofos, que la divinidad solo conoce las leyes generales del universo, lo concerniente a las especies, no al individuo. No sé ustedes, pero un lector que no está acostumbrado a leer a literatura árabe, que no conoce la historia de la filosofía árabe, queda completamente desconcertado frente a esa enumeración de referencias que no son fácilmente entendibles. Además de esta cita, Borges da en el mismo párrafo la descripción de la ciudad de Córdoba donde vivía Averroes al final de sus días. Abajo estaban los jardines, la huerta, abajo el atareado Guadalquivir y después la querida ciudad de Córdoba, no menos clara que Bagdad o que el Cairo, como un complejo y delicado instrumento, y alrededor, esto Averroes lo sentía también, se dilataba hacia el confín la tierra de España, en la que hay pocas cosas, pero donde cada uno parece estar de un modo sustantivo y eterno. En ambas citas Borges hace alarde una erudición increíble, que parece dibujar directamente los rasgos de la personalidad de Averroes y también el ambiente en que su vida se desarrolla. La presentación es generosa para el lector a pesar de la dificultad, al menos en la primera cita, que intenta ser desconcertante por el exceso de referencias, pero al mismo tiempo mitigar ese desconcierto para un desconcierto cuyo objetivo realmente es situarnos fuera del espacio familiar de nuestras referencias para darnos de alguna manera la impresión de que estamos leyendo un genuino texto árabe. Pero a pesar de eso, el narrador incluye explicaciones necesarias, ya sea entre paréntesis, para que el lector no esté tan perdido. Primero, no nos deja solamente el nombre de Averroes en árabe, al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd, que será incomprensible para la mayoría de los lectores, sino que entre paréntesis nos explica toda la historia de esa nomenclatura hasta llegar al nombre de Averroes. Y además, en el resto, lo mismo va a ser en el resto del texto, ¿no? Aquí, cada vez que da un término difícil de entender, lo explica, ya sea entre paréntesis, tahafut, destrucción de la destrucción, o refutación de la refutación. Cuando habla de Ghazali, se ve obligado a decir quién es Ghazali, el asceta persa, autor de Tahafut al-Falasifa, que la divinidad solo conoce, en el que se dice que la divinidad solo conoce las leyes generales del universo. Entonces Borges maneja esa erudición que le permite ocultar al mismo tiempo lo que está tratando de decirnos, darnos la impresión de que estamos en un texto original árabe, pero también explicarnos discretamente de qué está hablando. El segundo pasaje citado es más oscuro y está destinado a lectores con mayores conocimientos históricos, además de varios rasgos circunstanciales que reconstruyen el espacio andaluz de la época, los jardines, la huerta, el Guadalquivir, que nos dan esa impresión muy simplemente de estar realmente en ese lugar, con pocas referencias. Vean que Borges no insiste demasiado en los rasgos circunstanciales, sino solo dice los jardines, las huertas. Pero aparte de eso, menciona a Bagdad y el Cairo, comparadas a Córdoba, que eran importantes capitales del mundo árabe medieval. No lo dice porque o no es necesario, o puede parecer superfluo a un lector que conoce el tema, o puede parecerle superfluo a un lector que se siente realmente en un texto original árabe. En todo caso, son referencias un poco más oscuras. Y además, al final, con la referencia a la tierra de España, también está haciendo referencia a la relación que existe en España y luego en Latinoamérica entre la herencia árabe y la herencia latina. Además, esta parte no la tengo citada aquí en el PowerPoint, pero también hace una referencia aún más oscura. En el fondo de la siesta se enronquecían amorosas palomas, que es una clara referencia a la obra del pensador andaluz Ibn Hazm, cuya obra El collar de la paloma, cuyo libro El collar de la paloma representa uno de los puntos culminantes de la literatura del occidente árabe. Entonces, de manera muy discreta, Borges maneja varios tipos de erudición con respecto a la literatura árabe y a la cultura árabe. El más obvio, que es el modo enciclopédico, citar el nombre de Averroes, citar palabras árabes, citar elementos geográficos. El segundo, más discreto, que es hablar
de elementos, bueno, dije geográficos, pero también de elementos geográficos no tan explícitos, y el último, que es escribir frases o incluir frases que hacen referencias veladas a la literatura. Entonces hay una interpretación muy compleja y de varios niveles de lo que de la herencia árabe y de la relación que ésta tiene con lo hispánico. Aún más sorprendente resulta el uso de palabras árabes por parte de los narradores borgianos y de Borges mismo en sus ensayos. Esto pasa en el acercamiento al Motasim, que no sé si lo conozcan este texto, pero es un texto que Borges al comienzo incluyó en uno de sus libros de ensayos y toma la forma de una falsa reseña de un libro que no existe. Y la reseña era tan verosímil que Bioy Casares, antes de conocer a Borges, fue a las librerías de Buenos Aires a pedir el libro para que se lo mandaran desde Inglaterra, un libro publicado por un autor hindú o indio del siglo XIX, no, del comienzo del siglo XX, perdón, y obviamente Bioy Casares no encontró el libro y ahí se dio cuenta de cuál era la falsificación de Borges, y fue gracias a ese malentendido y a esa mentira que Bioy Casares y Borges pudieron entablar esa amistad que los unió hasta la muerte del primero. Entonces, en este texto todo parece indicar que el narrador es digno de fe y que conoce a la perfección la cultura y la lengua de las obras que describe. Más bien, pasemos a esta. Esto pasa con las diferentes ortografías que usa Borges para hablar de Al-Mutásim. Al-Mutásim es el personaje principal de esta obra, digamos, mística, que ocurre no en el mundo islámico al que estamos acostumbrados, sino un poco más lejos, un poco más hacia el oriente, entre India y Pakistán. Bueno, en esa época no había realmente India y Pakistán, pero en esa región, y Borges retoma el término Al-Mutásim, que era el nombre de uno de los califas del Islam. Al-Mutásim es la versión española, y en el libro, que está escrito supuestamente en inglés, el nombre aparece así: The Approach to Al-Mutásim, y Al-Mutásim lo escribe Borges con esa apóstrofe que yo le había hecho en este sentido y no en este, que indica, como lo indica también el guión, una ortografía más culta y más cercana a lo que sería la transcripción literal de la palabra árabe. Como lo han notado los pocos artículos, pero los hay, los pocos artículos que han tratado el tema de la relación con Borges con lo árabe, han mostrado que esas palabras que usa Borges son palabras que efectivamente derivan de palabras árabes y tienen el sentido que Borges les da. Borges dice que Al-Mutásim, exactamente lo que dice Borges es que significa el buscador de amparo, y efectivamente Mutásim es el participio del verbo Mutasama, que significa buscar refugio, buscar amparo, refugiarse. ¿Cuál es la fuente de ese conocimiento? En parte las enciclopedias, principalmente la enciclopedia británica, también la obra de los orientalistas ingleses y alemanes y franceses que Borges leía, pero en todo caso Borges se esfuerza por crear un mundo, un universo verosímil, incluso hasta ese punto de tener palabras derivadas del árabe y explicadas a la perfección, tanto que muchos críticos llegaron a preguntarse en algún momento si Borges hablaba árabe, tan verosímil llegó a ser su representación. Lo mismo pasa con el texto del profeta velado en Historia Universal de la Infamia, donde el profeta velado se le llama Muqanna, que también significa el velado, y Borges lo describe con el mismo rigor filológico y con la misma precisión. También muestra Borges su conocimiento profundo, o que parece profundo, de la poesía árabe, al citar en La búsqueda de Berroes este muy famoso verso de la Mu'allaqah de Zuhair, donde dice: he visto a los destinos embestir cual camello ciego, a quien le acierta mata y a quien le tierra vive y es longevo. O sea, ra'aytu al-manaya khabta aswa man tusib tumithu wa man tukhti yu'ammar fayahram. Esta cita desempeña un papel fundamental en la búsqueda de Berroes, pues se trata
del momento en que Averroes define para Borges lo que la estética de Borges empieza a hacer en los años 40 cuando publica El Alf. Ya no se trata, como lo intentó en los años 30, de crear una nueva literatura argentina, típicamente argentina, sino que después de la publicación de su ensayo El escritor argentino y la tradición, Borges lo que intenta es crear una obra universal más cercana a lo clásico. Y lo que pasa en la búsqueda de Averroes es que Averroes está en Córdoba y está tratando de traducir dos términos que le parecen muy difíciles de entender en la poética de Aristóteles. Esos términos son tragedia y comedia. Para Borges, que estaba escribiendo su cuento apoyándose principalmente en la biografía, o en la tesis más bien, que escribió no sobre Averroes y el averroísmo, Averroes sencillamente no entendió lo que estaba leyendo porque estaba encerrado en el orbe del Islam, es lo que dice Borges. Era imposible para él salir de sus propios conceptos y de sus propias ideas preconcebidas porque no tenía ese punto de vista exterior que le permitiría a uno atravesar las fronteras y entender lo incomprensible, lo que está más allá de la traducción. Y pasa que en ese cuento, uno de los personajes es un viajero que acaba de llegar a Córdoba y que estuvo en China. Lo que pasa es que en el mundo árabe, según Borges y según Renan, pero no es exactamente, no es verdad, no es totalmente cierto, el teatro no existía como tal, no existían comedias, no existían tragedias, la representación no era una forma de arte, tal y como no era una forma de arte supuestamente, digamos, el concepto reducido que tenemos del arte islámico, la representación de figuras humanas, aunque se encuentra en muchas áreas. En Irán se encuentran representaciones humanas, en Irán se encuentran incluso representaciones del profeta. Entonces esa visión errada lleva de todas maneras a Borges a entender de alguna manera es lo que pasa cuando se traduce un texto de una lengua a otra. El poeta viajero que había conocido China también había presenciado un espectáculo de teatro y le fue imposible explicarle a Averroes y a sus compañeros lo que había visto porque ese concepto de teatro no entraba en las categorías intelectuales, según Borges, del mundo árabe de la época. Y al mismo tiempo hay una discusión sobre lo nuevo, la modernidad y la necesidad de mejorar o elaborar nuevas metáforas para entender, para renovar la poesía. Eso mismo le pasó a Borges. ¿Qué pasa? Que estos poetas que están discutiendo y están hablando de la necesidad de reformar la poesía, de crear nuevas metáforas que nunca habían existido antes, son lo mismo, digamos, una representación en el mundo árabe de la escuela ultraísta a la que perteneció Borges en los años 20 y que trataba de renovar la poesía de manera radical. ¿Qué pasa? Uno de los poetas cita este famoso verso de Zuhair, un poeta preislámico, de los más importantes, y dice que esa metáfora, he visto a los destinos embestir cual camello ciego, que realmente es una comparación en español, pero en árabe es una metáfora porque no hay término de comparación, el cual no existe, sencillamente se pone todo en el mismo caso. Esa metáfora le parece demasiado vieja, dice, ya no es capaz, ya no es posible que esa metáfora nos impresione, nos afecte como lectores. Y lo que dice Averroes es lo contrario. Las metáforas, él dice, si recuerdo bien porque no tengo la cita, las cosas que solo un hombre puede imaginarse son baladíes. Solo las cosas que que todos los hombres pueden imaginarse, son capaces de conmover a todos los hombres. Por lo tanto, una metáfora innovadora no tiene el valor y el impacto potencial que puede tener esta, porque aunque una persona puede imaginar, digamos, para retomar la metáfora surrealista, que la tierra es azul como una naranja, a todo el mundo le ha pasado que siente que el destino es como un camello ciego, que siente que el destino es una bestia sin control que se lleva arbitrariamente a una persona u otra. Y a pesar de esa erudición tan precisa de los textos borgianos, hay una falla que, en mi opinión, es una falla escogida y querida por Borges. No es un error, no es un problema del texto,
Y es que esa misma verosimilitud en la búsqueda de Averroes está destruida por el narrador. Esa misma va siendo destruida poco a poco por el narrador, incluso desde el primer párrafo. ¿Por qué? Borges, desde los comienzos de su obra, es decir, desde, bueno, no el principio, pero desde los años 30, cuando escribe El escritor argentino de la tradición, rechaza el uso del color local y rechaza el excesivo fervor patriótico de los escritores argentinos de su época, que quieren siempre retomar a los gauchos, quieren siempre escribir sobre la historia argentina, quieren siempre escribir con lunfardismos, con términos del argot argentino. Y dice Borges en este texto: he encontrado días pasados una curiosa confirmación de que lo verdaderamente nativo suele y puede prescindir del color local. Encontré esta confirmación en la historia de la declinación y caída del Imperio Romano de Gibbon. Gibbon observa que en el libro árabe por excelencia, en el Alcorán, y nótese aquí no sé realmente si Borges lo que quería era darle un lado más exótico a la referencia al Corán. Durante mucho tiempo se le llamó Alcorán y no Corán, por la misma razón que en español la mayoría de las palabras árabes contienen el artículo al. Como yo creo que si hubiera alguna duda sobre la autenticidad, me salté una parte. Gibbon observa que en el libro árabe por excelencia, en el Alcorán, no hay camellos. Yo creo que si hubiera alguna duda sobre la autenticidad del Alcorán, bastaría esa ausencia de camellos para probar que es árabe. Fue escrito por Mahoma, y Mahoma, como árabe, no tenía por qué saber que los camellos eran especialmente árabes. Eran para él parte de la realidad. No tenía por qué distinguirlos. En cambio, un falsario, un turista, un nacionalista árabe, lo primero que hubiera hecho es prodigar camellos, caravanas de camellos en cada página. Pero Mahoma, como árabe, estaba tranquilo. Sabía que podía ser árabe sin camellos. Creo que los argentinos podemos parecernos a Mahoma, podemos creer en la posibilidad de ser argentinos sin abundar en color local. Aparte del punto al que quiero llegar con esto, también podemos ya ir adelantando una de las conclusiones de este análisis de la relación de Borges con el mundo árabe, y es que hablar del mundo árabe para Borges no es una forma solamente, como lo pretende Ian Arbor, como lo pretenden otros investigadores, de reducir el mundo árabe al mismo estereotipo orientalista al que lo reducían los alemanes un poco menos, los franceses, los ingleses en el siglo XIX, el que continuaron reduciéndolo durante años. Más bien es una manera de hablar de manera velada de su propia realidad, siguiendo, digamos, lo que pudo haber hecho Cadalso en España con las cartas marruecas y obviamente Montesquieu con el Lettre persane en Francia en el siglo XVIII. Pero Borges lo hace de manera más discreta. Cuando uno lea a Montesquieu es obvio que está hablando de Francia al hablar de los persas. Cuando se lee a Borges es mucho más difícil ver esa crítica, pero esa crítica está presente, como les decía, en el texto de la búsqueda de Averroes, implícitamente primero, como lo voy a mostrar ahora, y luego explícitamente con el final del cuento. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo yo que en la búsqueda de Averroes, Borges o el narrador borgiano destruye poco a poco esa verosimilitud que iba creando? Sucede que, cito de nuevo el texto. El narrador de la búsqueda de Averroes cuenta que Averroes escribía con lenta seguridad de derecha a izquierda. Si realmente estuviéramos en un texto árabe, si realmente estuviéramos en un texto que pretende ser fiel a la literatura árabe, sería completamente superfluo y hasta ridículo decir que Averroes escribía de derecha a izquierda, porque es obvio, el árabe se escribe de derecha a izquierda. Averroes no tenía por qué escribir de otra manera y tampoco se explica por qué Borges retoma esa cuestión. Y volviendo a lo que decía Anthony Grafton en el libro Forgers and Critics, es una de las formas tradicionales de darse cuenta de que un texto es falso, es esa insistencia excesiva del narrador o de la voz que escribe en probar la autenticidad del texto. Borges hace lo mismo que considera en el texto, el escritor argentino de la tradición, lo mismo que considera como una falla o un error o un aspecto de color local. Y lo que yo intento decir con esto es que Borges lo hace explícitamente, que no es un error. Una persona tan consciente, un autor tan consciente de su propia literatura no cometería ese error. Lo que Borges busca con este texto no es solamente presentar la perspectiva singular de Averroes y su dificultad, su fracaso al tratar de entender lo que significa tragedia y comedia, sino contar la historia de una inversión
filosófica, de una inversión sociológica, describir uno de los momentos claves en que Occidente y Oriente se encuentran y no logran entenderse. Y aquí, como en muchos lugares de la obra de Borges, lo que cuenta, más que la búsqueda de la verdad, lo que importa es descubrir la falsificación y el error. Escribir de izquierda a derecha es, por supuesto, invertir completamente nuestra visión del mundo, pero, como les decía, en este caso, eso traiciona el artificio mismo de la ficción. Y como les decía también a Borges, que detestaba lo circunstancial, no se le pudo escapar ese detalle. Obviamente lo que dice Borges sobre el Corán es mentira, y lo que está citando, el texto de Gibbon que cita, no existe, o si existe, solamente se encuentra en una nota de pie de página de lo más marginal del mundo, en que Gibbon dice, Mahoma, en este caso, no olvidó la leche, pero olvidó a los camellos. De eso Borges extrapola conscientemente, y sabe que está extrapolando, para decir que en el Corán no hay camellos. En el Corán hay camellos por todas partes. Aquí tengo algunas de las citas de la traducción de Cansino Sassens, que además era un gran amigo de Borges, y que Borges cita en varios lugares como gran traductor de las Mil y Una Noches y como traductor del Corán. Entonces, como ven, y de los camellos dos hembras, y de las vacas dos, en verdad los que desmienten nuestras aleyas y ensorbebecen, no les abrirán las puertas del cielo y no entrarán en la aljena, hasta que no se pase el camello por el ojo de la aguja. He aquí que os llegó una prueba de vuestro Señor, esta camella de Alá será para vosotros signo. Y desjarretaron a la camella y se apartaron del mandato de tu Señor, cuando vosotros estabais en la parte más próxima y ellos en la más lejana, y los camellos más bajos que nosotros, etcétera, 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 y hay un montón. Realmente se me perdió una parte de la cita, pero había 3 veces más citas con camellos en el Corán. Eso muestra obviamente que Borges solamente estaba tratando de indicarnos retóricamente las posibilidades estéticas que tiene la referencia del color local y la importancia de ocultar eso para lograr un verdadero efecto literario. Y yo creo que aquí podemos adelantar otra conclusión parcial, es que la visión de Borges, la visión que tiene Borges del mundo árabe, siempre está construida en torno a una verdadera función poética, y su erudición, que es una mezcla de lo apócrifo y lo genuino, es realmente la marca principal de la estética borgiana. El Islam, el Islam del mundo árabe, aparte de esta función poética, que espero poder comentar si nos queda tiempo, es principalmente una fuente de asombro, y en esto obviamente Borges retoma de nuevo todos los topoi y todos los lugares comunes de la literatura orientalista. Como ya lo mencioné, los árabes de Borges no son árabes contemporáneos, el mundo árabe es tan solo una geografía exótica que le sirve de escenario para echar a rodar sus ficciones. Pero además, para retomar la cuestión de la erudición desde otro punto de vista, no hay un solo texto borgiano sobre el mundo árabe en que el autor no haga referencia a sus múltiples lecturas, a la bibliografía, desde las traducciones de las Mil y Una Noches a las que dedica un largo ensayo, hasta las anécdotas que presenta en la Historia Universal de la Infamia, cuya forma enciclopédica exige obviamente la presencia de referencias bibliográficas. Muchas veces cita textos reales, pero en muchas ocasiones también Borges inventa las obras que supuestamente consultó para la redacción de sus textos, y esta es una pista muy interesante que nos lleva a entender cómo Borges maneja esa erudición y por qué realmente el tratamiento que él le da a la literatura árabe va más allá del simple estereotipo y va mucho más allá de las imágenes que aparecen en la literatura orientalista tradicional. Obviamente, el interés de Borges por la literatura árabe en un principio surge indudablemente de la fascinación por lo exótico. Los elementos exóticos de los cuentos borgianos le permiten romper las fronteras de lo que le está permitido a un autor latinoamericano y darle también un lado más agradable a su narración. Obviamente, esto resulta muy problemático hoy, porque cuando uno lee a cualquier texto, o casi cualquier texto de un, no diría orientalista, pero de una persona que trabaja hoy en temas del mundo árabe, principalmente en literatura, cuando se habla de este tipo de cosas, se condena inmediatamente la búsqueda del color local, los intentos por describir de manera verosímil la realidad islámica o oriental o árabe, porque
se considera que se está regresando a esa forma de opresión colonialista que es la literatura, que era la literatura orientalista. Y obviamente toda la literatura que durante el periodo colonial, durante el periodo en que hubo ese auge de literatura científica orientalista, también se creó toda la literatura no científica que se creó en torno a los conceptos de Oriente, en torno a los conceptos del mundo árabe. Pensemos por ejemplo en la obra de Flaubert, por ejemplo, que no tiene que ver realmente con el mundo árabe, pero que se inventa, retoma en esos estereotipos sobre el mundo árabe, o sea, retoma los estereotipos del mundo árabe para aplicárselos a los fenicios de la época romana. Recordemos que además el objetivo de Borges es abrir las posibilidades del canon literario, abrir las posibilidades de los escritores latinoamericanos para que no se restrinjan solamente a lo que supuestamente tienen que escribir. Borges recuerda en ese texto que los escritores latinoamericanos tienen derecho no solamente a utilizar las referencias que conocen, sino también todas las referencias del mundo occidental. Y Borges pide sobre todo un derecho a la irreverencia en la creación literaria. Esto se extiende, por supuesto, a la literatura árabe. Y no se extiende de manera inconsciente, no es una literatura, no es una reapropiación de la literatura árabe que se pueda considerar sencillamente como un robo, como una manipulación, lo que hoy en día se llama, sobre todo en el mundo anglosajón, la apropiación cultural, sino él dice esto es un derecho fundamental de cualquier creador, romper fronteras, destruir lo que se ha hecho y apropiarse una cultura. Es decir, que la apropiación cultural, que hoy es uno de los, digamos, está considerado como uno de los peores gestos creadores que se pueden hacer, es para Borges el motor mismo de la creación literaria. Esto no deja de ser problemático, porque obviamente la apropiación cultural tiene muchas consecuencias nefastas y puede llegar a ser muy difícil, puede llegar ¿cómo decirlo?, a representar un problema grave para las comunidades a las cuales se les roba, se les quita esa información cultural para legitimizarla o legitimarla desde un punto de vista externo. Es decir, que cuando un escritor blanco de Estados Unidos, por ejemplo, retoma conceptos árabes, conceptos o prácticas culturales negras o prácticas culturales indígenas, está dándole una legitimidad a esas prácticas, pero solamente por el hecho de que esas prácticas en ese momento salen desde el punto, están localizadas en el centro de la cultura blanca y no en el centro de la cultura a la cual se le toma esa información. Sin embargo, Borges, que era fundamentalmente escéptico, no defiende ese robo cultural o esa apropiación cultural de manera acrítica. Todo lo que dice Borges siempre conlleva, bueno, no todo, pero la mayoría de las principalmente en este tema, de las afirmaciones de Borges se ven acompañadas por una crítica que destruye la primera intención. Sin embargo, para retomar todo esto, dado que Borges depende en gran medida para la construcción de sus ficciones orientales de esa literatura orientalista europea, esas mismas ficciones de Borges se vuelven blancos fáciles para la crítica. Y lo que sucede en este caso, para volver a citar el texto de Amun, que dice que Borges no puede escapar, como Borges dice que Averroes no puede escapar del orbe del Islam, Amun dice que Borges no puede escapar del orbe del europeo, en lo cual yo creo que se equivoca, pero él lo dice de todas maneras, y solamente salva este texto, la búsqueda de Averroes, porque al final del texto Borges reconoce que es imposible recrear ese mundo árabe. Pero me parece que el problema, digamos, del texto de Amun es que el autor no lee el texto en español, el autor no compara ese texto con otras ficciones borgianas que no tratan del Islam, y entonces no se da cuenta de que esto es un procedimiento repetido que Borges emplea tanto para la cultura grecolatina como para la cultura árabe. Obviamente criticable desde cierto punto de vista, pero esto forma parte de una estrategia más general. ¿Qué pasa en la búsqueda de Averroes? Borges trata de contar ese fracaso del filósofo al tratar de entender qué significan comedia y tragedia,
Cuando pasa esta escena que ya comenté, en la que los poetas discuten y se dan cuenta de que lo mejor, o aprueban la sentencia de Averroes que dice que lo mejor es seguir las metáforas clásicas y apoyarse en la literatura clásica, Averroes mismo tiene esa iluminación y dice: ah, ya entendí qué significa tragedia y comedia. ¿Y qué significa tragedia y comedia para Averroes? Tragedia significa el panegírico y comedia significa la sátira, es decir, el elogio y la sátira. Y luego escribe: en las aleyas del Corán hay muchas sátiras, como hay muchos elogios. Ahí muestra Borges que, según lo que él piensa, el medio cultural y la información cultural, el entorno de Averroes no le permitía entender la poética de Aristóteles de manera adecuada porque sus conceptos no alcanzaban. Sin embargo, justo cuando Averroes tiene esa visión, justo cuando Averroes termina esa frase, Borges dice: la figura de Averroes se pierde, desaparece en un abismo, y Borges vuelve a ser Borges y vuelve a contar que su propósito con ese cuento, dentro del mismo cuento, era contar la historia de un fracaso cultural, que pensó en otros ejemplos, pero que finalmente el que más le parecía adecuado era el de ese personaje, Averroes, filósofo árabe encerrado en el norte del Islam, pero que a fin de cuentas no era más absurdo el resultado del pensamiento de Averroes, el fracaso supuesto de Averroes, que el intento de Borges de reconstruir la figura del mundo árabe. Y por eso es que, según yo creo, el texto de Borges contiene tantas explicaciones entre paréntesis. Por eso es que el texto de Borges quiere ser al mismo tiempo un texto auténtico y un texto crítico. Cada vez que Borges utiliza muchos rasgos circunstanciales, esos mismos que tanto critica en otros textos, como por ejemplo, aparte de los que ya cité, cada vez que Borges utiliza palabras de origen árabe en español, palabras que no son transparentes, por ejemplo, en vez de decir caravana dice cáfila, que es el sentido original de la palabra en árabe, pero al mismo tiempo cuando dice cáfila pone entre paréntesis la explicación, caravanas. Cuando utiliza palabras menos conocidas, que no son las que todo el público, todos sus lectores pueden entender, las explica él mismo entre paréntesis. Entonces Borges está mostrando a cada paso que su texto es mentira, que su texto es una ficción y que su texto es un fracaso. Y por eso es que ese texto es un éxito, porque realmente permite descubrir cómo funciona la poética crítica de Borges. Retomando lo que dice Arnold, Borges parece haberse tropezado con el punto, o haber encontrado el punto principal de Edward Said, que cuando los occidentales escriben sobre el Oriente, terminan siempre escribiendo sobre sí mismos, sus fantasías, sus deseos y sus fracasos. También dice que este texto es un momento clave en la evolución de la relación que tiene Borges con el Oriente Islámico. El momento en que entiende, por fin, que el proyecto orientalista tiene fundamentos ficticios y que pide y que sus exigencias son ilusiones. Por supuesto, el hecho de rechazar la obra de Lenin, de Palacios y de Renan, y bueno, se me fue un nombre, no es lo que dice en el texto original, no es nada positivo. Y el hecho de rechazar estas obras como fragmentos, porque es lo que dice Borges, no es más absurdo Averroes que yo quien trato de construir esa historia con fragmentos, está muy lejos de ser un cumplido. Es muy difícil considerar que esta visión de Borges es positiva. Entonces, ¿qué pasa? Que para Borges lo importante, como ya lo hemos visto, no es la cultura árabe como tal, no es la cultura occidental como tal, sino es el momento en que la literatura árabe y la literatura occidental se encuentran. Lo importante es lo que yo decía en el título de esta charla, es ese milagro de la colaboración, del encuentro entre dos culturas. En el texto Ariosto y los árabes, que es precisamente sobre el momento en que la literatura de Ariosto, uno de los más ilustres poetas italianos, deja de leerse porque deja de ser actual, en ese mismo momento la literatura árabe entra, irrumpe en Occidente y
sus sueños, los sueños de la literatura árabe, se apoderan de la literatura occidental. Lo mismo que decía Horacio sobre la literatura grecolatina. La literatura latina, el vencedor, que fue el mundo latino, fue vencido a su vez por la cultura griega. Y esto pasa también en relación con Ariosto. El vencido, entre comillas, que en la literatura de Ariosto serían los árabes y los musulmanes, se vuelven vencedores, pues la imaginación y la cultura musulmana, la cultura árabe, entran, irrumpen violentamente en la conciencia europea. Europa entera se perdió. Aquí Borges está refiriéndose a la literatura de caballerías, a la literatura que inspiró a Ariosto en su poema. Por obra de aquel ingenuo y malicioso arte, Milton pudo llorar de Brandimarte el fin y de Dalinda la zozobra. Europa se perdió, pero otros dones dio el vasto sueño a la famosa gente que habita los desiertos del oriente y la noche cargada de leones. En un texto que se encuentra en 7 noches, es una conferencia de Borges sobre las 1001 noches, Borges nos dice que lo importante no es el oriente como tal, para retomar más bien esta cita. ¿Qué es el oriente?, dice Borges. Si lo definimos de un modo geográfico nos encontramos con algo bastante curioso, y es que parte del oriente sería el occidente, o lo que para los griegos y romanos fue el occidente, ya que se entiende que el norte de África es el oriente. Desde luego, Egipto es oriente también, y las tierras de Israel, el Asia Menor y Bactrania, Persia, la India, todos esos países que se extienden más allá y que tienen poco en común entre ellos. Así, por ejemplo, Tartaria, la China, el Japón, todo eso es el oriente para nosotros. Y termina, al decir oriente, creo que todos pensamos en principio en el oriente islámico y por extensión en el oriente del norte de la India. Claro, Borges está reaccionando obviamente en el principio de su conferencia, donde dice que el hecho capital de la literatura europea moderna, sobre todo la literatura romántica, es el encuentro entre Oriente y Occidente. Ese encuentro que es criticable, que es difícil, y Borges lo sabe y nos está diciendo que obviamente él está muy consciente del hecho de que el Oriente no es una realidad como tal, de que el Oriente es una construcción imaginaria de los occidentales, de que el Oriente no es una categoría que puede aplicarse fácilmente a países distintos, a culturas opuestas, a culturas que no tienen nada que ver. Y sin embargo, retoma ese concepto y dice, sí, pero el Oriente entró en Europa, el Oriente entró. Y lo importante para Borges es ese momento de traducción, ese momento en que se puede traducir la literatura árabe, principalmente las 1001 noches, del árabe o del persa al español, o del árabe o del persa al alemán, y en ese momento cambia completamente el sentido tanto de las 1001 noches como el sentido de la literatura europea. La literatura europea no será nunca más lo que fue antes de su encuentro con el Oriente, pero la literatura oriental tampoco será lo que fue antes de su encuentro con el Occidente. Y es curioso pensar que hoy día, por ejemplo, es mucho más fácil conseguir una edición de las 1001 noches en español o en francés o en inglés que conseguir una edición de las 1001 noches en árabe, porque las recopilaciones de los textos, las series de manuscritos no son las mismas. Existe una recopilación de Siria, existe una recopilación de Cairo, y no existe hasta la fecha una edición completa, total, filológica de todos los textos de las 1001 noches, como puede haber una de los textos homéricos, como puede haber una de Virgilio. Entonces ahí hay un malentendido gigante, es decir, que nosotros tenemos un Oriente y ese Oriente es una ficción, pero esa ficción va a ser una ficción útil en la obra de Borges, va a ser una ficción que nos permitirá entender mejor Occidente y mejor la historia de la literatura, y que también nos permitirá proponer un nuevo concepto de literatura más abierto, y este es el objetivo de toda esta relación de Borges con el mundo árabe. Lo importante, por lo tanto, es la relación, no tanto Oriente, no tanto Occidente, sino el momento en que ambos se encuentran. Para eso les propongo que leamos este poema donde Borges comienza, parece ser un típico poema orientalista, un típico poema de la reducción de Oriente a nuestras fantasías y a nuestras creencias, pero que, como lo veremos al final, no lo es. La mano de Virgilio se demora sobre una tela con frescura de agua y entretejidas formas y colores que han traído a su Roma las remotas caravanas del tiempo y de la arena. Esto es una referencia a
a una, como dice Borges, perdurará en un verso de las geórgicas, a un verso de las geórgicas de Virgilio, donde se hace referencia a la cerica, que es la cedra. Entonces, el primer encuentro entre Occidente y Oriente es el momento en que la seda llega a Roma y Virgilio tiene contacto con la seda, tiene contacto con ese mundo y la deja plasmada en la literatura. No la había visto nunca, hoy es la seda. En un atardecer muere un judío crucificado por los negros clavos que el pretor ordenó, pero las gentes de las generaciones de la tierra no olvidarán la sangre y la plegaria. Aquí nuevamente Borges está jugando, como en cada uno de los párrafos, pues no son párrafos, pero en cada uno de estos momentos del poema, está jugando con lo que para tal persona en tal época fue tal evento histórico y lo que es para nosotros ahora. Por un lado, la seda era un elemento casi pues desconocido en el mundo latino y que llega a filtrarse y a llegar hasta la poesía latina. Por otro lado, un judío que muere crucificado por los negros clavos que el pretor ordenó era para un romano otro judío más, otro muerto más, y en las generaciones de la tierra, que no olvidarán la sangre y la plegaria, se vuelve Jesús, se vuelve Cristo. Cede un mágico libro de hexagramas que marca los 64 rumbos que nuestra suerte de vigilia y sueño. En este libro de hexagramas que es el I Ching, Borges también está situando su incomprensión de lo que puede ser esa cultura y la multiplicidad, la infinitud, porque eso es a eso se refiere Borges, sobre todo cuando habla del Oriente. El Oriente es lo infinito, el Oriente es la imaginación que pulula, el Oriente es lo que no se puede entender fácilmente. Y por eso mismo ese concepto del Oriente, aunque sea reductor, es mucho más rico que el que tienen muchos otros autores. El Oriente es lo que es difícil de entender y por lo tanto necesita una explicación, necesita una investigación, necesita un diálogo. ¿Cuánta invención para poblar el ocio? Sé de ríos de arena y peces de oro que rige el preste Juan en las regiones superiores al Ganges y a la Aurora. Esto, una referencia que parece banal a la geografía. La Aurora obviamente es el levante, es decir, el lugar donde el oriente, el lugar donde sale el sol. El Ganges es un río oriental. Pero además, en esta referencia, ulteriores al Ganges y a la Aurora, Borges está recordando un verso del poeta Juvenal, Ultra Gangen et Aurora. Entonces hay aquí otra tensión nuevamente entre lo occidental y lo oriental, y del haiku que fija en unas pocas sílabas un instante, un eco, un éxtasis. Hasta ahora podríamos creer, bueno, sí, Borges nos está resumiendo cualidades del Oriente. El Oriente es un invento, el Oriente es tal cosa, el Oriente es la seda, el Oriente son los palacios, el Oriente es el desierto, el Oriente es un libro mágico, el Oriente es la fascinación, es el Ganges, la aurora, cosas que realmente nos sitúan en una atmósfera de sueños. Luego sigue. Sé de aquel genio de humo encarcelado en la vasija de amarillo cobre y de lo prometido en la tiniebla. Nuevamente referencias a la leyenda de Aladín, a la leyenda, pues al cuento de Aladín, Las Mil y Una Noches, que además no es un cuento que este es otro de los, digamos, de los errores o de las paradojas de la transmisión del texto de Las Mil y Una Noches. No es un texto que esté en los manuscritos originales de Las Mil y Una Noches, sino que fue recopilado por Galland, el primer traductor al francés, que más o menos se lo inventó a partir de relatos genuinos. Y es curioso constatar o comprobar que uno de los textos árabes u orientales o islámicos que más influyó en la conciencia occidental, hasta el punto que llegó a ser una película de Disney, es un cuento que realmente no es árabe, sino que es una adaptación occidental de un cuento árabe. Y además es un cuento que ocurre en China, el verdadero cuento de Aladín ocurre en China. Entonces Disney, como muchos otros, transformó el cuento de Aladín para hacerlo aún más estereotípicamente oriental. Pero Borges retoma sus elementos y los va haciendo una lista. Oh mente que atesoras lo increíble. El Oriente nuevamente es lo increíble. Caldea, que primero vio los astros, las altas naves lusitanas, referencia obviamente a Camões y a otra vez al encuentro entre Oriente y Occidente. Nunca Borges habla solo de Oriente, siempre hay un encuentro entre lo occidental y lo oriental, siempre hay un encuentro crítico, siempre hay un enfrentamiento. Las victorias de Clive ayer suicida, Kim y su lama rojo que prosiguen para siempre el camino que los salva.
el fino olor del té, el olor del sándalo, las mezquitas de Córdoba y del Aqsa y el tigre delicado como el nardo. Falta el periodo, falta la clave del poema, se me escapó, no sé por qué. Sí, ya. Y el tigre delicado como el nardo. Tal, falta una cita, justo antes del jardín que tengo, dice Borges, tal es mi oriente, es el jardín que tengo para que tu memoria no me ahogue. Entonces llegamos al final del poema, se revela que el poema es en realidad un poema de amor, y además Borges dice muy claramente, tal es mi oriente. Cambia totalmente la perspectiva entonces al llegar al final del poema, porque salimos de un poema que parte como una celebración tradicional de lo que es el Oriente para todos, de lo que es el Oriente occidental, de lo que es el Oriente reducido, pero en realidad llegamos al Oriente personal de Borges. Y aquí podemos pensar tanto en el concepto de canon emotivo como en el concepto de biblioteca personal que desarrolló Borges. Borges seleccionó más o menos 100 libros que formaban parte de sus libros preferidos y creó una colección de literatura llamada la Biblioteca Personal Borges. Para Borges, a pesar de las dificultades que hay en los textos y a pesar de las inconformidades y de los errores que puede haber, para Borges la decisión de crear un canon, de seleccionar obras válidas o no válidas, es una selección personal. Borges critica en muchos textos la escrupulosa ética del lector, lo que se llama la escrupulosa ética del lector, perdón, la supersticiosa ética del lector, que consiste en decir que tal o tal obra es definitiva, que tal o tal autor es bueno o malo. Para Borges eso no existe. Para Borges la literatura y el canon es un canon del deseo, un canon de la escogencia. Cada quien selecciona las obras que pertenecen a su personal canon y a su lista canónica de obras por leer. Aquí, por lo tanto, el Oriente de Borges aparece en toda su complejidad y en todas sus contradicciones. Borges sabe y lo dice explícitamente en su conferencia sobre las 1001 noches que el Oriente es un invento de Occidente, pero al mismo tiempo emplea esos instrumentos teóricos de su obra, esa erudición, para cada vez que hay una referencia a ese Oriente artificial, que él sabe artificial, denunciar el artificio mismo. Y ahí es donde, por ejemplo, mi perspectiva es totalmente opuesta a la de Ian Amo. Ian Amo dice, Borges solo llega a esa conciencia crítica de del propio fracaso de la visión occidental del Oriente. No, desde el principio Borges, desde sus primeros textos sobre el Oriente, Borges, al citar falsa erudición, al citar obras que no existen, al destruir en sus referencias la apariencia erudita que había creado, muestra que esa visión del Oriente que él tiene es un artificio. Lo que le importa a Borges, por lo tanto, no, perdón, ya esto ya lo pasé. Lo importante entonces es la relación, y lo importante entonces es el encuentro que tiene algo, un aspecto casi milagroso. Esto pasa no ya con una obra árabe, sino con una obra persa, pero que también pertenece a la esfera musulmana. Esto lo comenta Borges en el Enigma de Edward Fitzgerald, en otras indiciaciones, donde comenta la aparición milagrosa de la obra que son las Rubaiyat de Omar Khayyam en la traducción de Fitzgerald, que fue la traducción que dio a conocer al público occidental esa obra, o que la volvió realmente famosa. Cuando uno lee el texto persa original o una traducción fiel del texto persa y lee luego la traducción de Fitzgerald, se da cuenta de que no tienen nada que ver. O sí, tienen mucho que ver, pero las Rubaiyat de Fitzgerald son una obra independiente, totalmente distinta, que sale de ese mundo persa y que solamente tiene una apariencia de fidelidad a lo persa, pero que es realmente la confesión de una traducción total, de una transferencia de un plano cultural a otro de la obra. Y eso es lo que para Borges representa cualquier acto literario, la transferencia cultural de una esfera a otra, que siempre debe mantenerse crítica para no perder de vista esos problemas y para no perder de vista los problemas que hoy implica la apropiación cultural en cualquier contexto. En 1859, dice Borges, Fitzgerald publica una versión de las Rubaiyat. Aquí nuevamente subrayé el las porque Borges
indica nuevamente que conoce la gramática, aunque no la conozca, de las lenguas como el persa y el árabe, y pone rubayat en femenino. Rubayat significa los cuartetos, pero la terminación at en árabe como en persa es una terminación de plural femenino. A la que siguen otras, ricas en variaciones y escrúpulos. Un milagro acontece de la fortuita conjunción de un astrónomo persa que condescendió a la poesía, de un inglés excéntrico que recorre, tal vez sin entenderlos de todo, libros orientales e hispánicos, y esto es muy importante, tal vez sin entenderlos del todo. No se trata, por lo tanto, en la obra de Borges, de una búsqueda de la erudición por la erudición, o de una búsqueda que intenta expresar la realidad precisa de otra cultura a un público que hay que informar, sino del milagro de la creación, de un milagro que es consciente, no de un milagro crédulo, sino de un milagro consciente. Sin entenderlos del todo, libros orientales e hispánicos, surge un extraordinario poeta que no se parece a los dos. Swinburne escribe que Fitzgerald ha dado a Omar Khayyam un sitio perpetuo entre los mayores poetas de Inglaterra. Omar Khayyam deja de ser Omar Khayyam y se vuelve un poeta inglés. Y Chesterton, sensible a lo romántico y a lo clásico de ese libro sin par, observa que a la vez hay en él una melodía que se escapa y una inscripción que dura. Algunos críticos entienden que el Omar de Fitzgerald es de hecho un poema inglés con alusiones persas. Fitzgerald interpeló, afinó e inventó, pero sus rubayat parecen exigir de nosotros que las leamos como persas y antiguas. La ilusión entonces es la ilusión de la lectura, que destruye, y aquí se me fue una parte de mi conferencia en la cita, la disimulación de la literatura, la creencia y los célebres supersticiosos escrúpulos del lector forman parte de esa misma historia de la literatura. De este modo, la hispanización de referencias árabes en Borges a través del saber europeo, principalmente anglófono, representa para el autor un desafío importante, ya que se trata tanto de incluir los actores exóticos y desconocidos en el canon argentino o incluso hispánico, como de transformar la literatura hispanoamericana en literatura universal. En ese sentido, y como lo había recordado en el comienzo de esta conferencia, la labor de Borges, traductor parcial de la cultura árabe o musulmana, pero principalmente árabe, corresponde a un trabajo fundamentalmente modernista como el de Rubén Darío y constituye un paralelo interesante con el de la situación de la literatura alemana entre los siglos XVIII y XIX, que fue cuando Goethe creó el concepto de Weltliteratur. Y esto es cada vez más urgente en el mundo actual. ¿Por qué? Porque cada vez más el mercado del libro nos está llevando a considerar a la literatura extranjera como una literatura a la vez exótica y universal. ¿Qué pasa hoy? Cuando se busca un libro de otro país, cuando se busca traducir un libro de Colombia a un país europeo, cuando se busca traducir un libro árabe a una lengua europea, mucha gente está buscando lo exótico, esos aspectos no críticos, esta recepción no crítica que Borges equiparaba a la literatura de algún nacionalista árabe. Lo que pasa hoy es que al mismo tiempo existe una necesidad de buscar una literatura universal abierta fuera de esas reducciones, fuera de ese reduccionismo literario que hace desaparecer la conciencia única de una cultura o de otra y que la homogeneiza. ¿Qué pasa hoy? Cuando un autor quiere ser leído en otro país, cuando un autor colombiano quiere ser leído en Italia, cuando un autor colombiano quiere ser leído en Estados Unidos, tiene que hacer desaparecer lo más que pueda y al mismo tiempo conservar los caracteres y las particularidades culturales de su propia esfera social, cultural. Entonces, al mismo tiempo, esto nos da una literatura que busca ser exótica, pero que al mismo tiempo tiene que limar las asperezas y hacer desaparecer lo que representa su diferencia fundamental. Contra esta visión moderna, digamos mercantilista de la edición, mercantilista de la literatura, Borges propone un robo cultural explícito, un infringir las reglas, no totalmente violento porque está temperado por la reacción crítica. Borges lo que quiere que un autor se proponga, tanto en su época como hoy, es
apropiarse aspectos culturales diversos, falsificándolos, pero que esa falsificación sea un artificio, que esa falsificación sea conocida, que esa falsificación no sea una ilusión. Lo que nos pide Borges es que la falsificación sea consciente. Y esto nos lleva a entender el encuentro con la tradición oriental o árabe como la eterna fuente de asombro que representa para Borges la traducción, pero también una fuente de asombro que necesita una reacción crítica y objetiva. Las Mil y una Noches, como texto fundamental, traducido al alemán, traducido al francés, traducido al español, son como mero fuentes de un torbellino literario, fuentes que se pueden modificar como uno quiera. Lo que le gusta a Borges, tanto en Homero como en Las Mil y una Noches, es que sus traducciones, cuando uno no conoce el árabe, cuando uno no conoce el griego, los traductores, mejor dicho, pueden tomarse las libertades que quieran al transponer el texto, y que cada una de esas traducciones, y esto no insistí mucho en este aspecto durante la charla porque es un aspecto conocido, para Borges cada traducción de Las Mil y una Noches, cada traducción de Homero, cada traducción de un libro extranjero es un libro nuevo, es un libro que trae consigo la diferencia radical que no se puede reducir a otra cultura hacia otra cultura. Y de todas maneras, en ese cambio pasan muchas cosas, pasa el milagro del encuentro que es la literatura. Pero a través de esa idea de la recreación ficticia de los mundos árabe, musulmán, persa, y a través del uso de técnicas filológicas, porque la literatura de Borges es fundamentalmente filológica, para forjar, falsificar y arruinar desde adentro, con su escepticismo fundamental, la recreación fantástica de contextos culturales exóticos o extraordinarios, a través de eso, Borges crea un nuevo concepto de la literatura. Y a pesar de su fascinación por el Oriente, algo que como lectores humanos e individuales es inevitable, porque siempre nos llama la atención lo extraño, lo distinto, Borges escribió historias a sabiendas de que solo eran verdades parciales y fundamentalmente imaginarias. Y hoy en día, es increíble que no podamos salir de ese concepto, que no podamos salir de ese concepto mercantil del libro. La idea y la pregunta a la cual quiere responder Borges en todo su tratamiento del mundo árabe, en todos sus textos en los que se relaciona con el mundo árabe, es una pregunta urgente que no tiene respuesta precisa, pero que sigue siendo una pregunta urgente, y es la siguiente: ¿se pueden robar ideas impunemente? Y bueno, hasta aquí llegamos con este tema. No sé si haya quedado algo, si tengan alguna pregunta sobre la charla o sobre otros temas, sobre las charlas que vienen, sobre lo que pasó. Si hay algún comentario. No soy erudito, señor aficionado. ¿Qué quiere decir la referencia? Que si no, el hecho de no saber ni griego ni árabe le permite conocer un número mayor de versiones de las divinas. Lo que pasa es que eso Borges lo comenta en distintos textos. Hay uno que se llama La supersticiosa ética del lector, y es un texto donde Borges dice que los lectores como tales son supersticiosos, y que al considerar una obra que todo el mundo estima o que todo el mundo considera como obra maestra, hay una especie de temor sagrado, como si fuera una Biblia, como si fuera un Corán. No se puede modificar una sola coma, no se puede modificar una sola palabra en ese texto. Al traducir el texto, al no saber cuál es el texto original, ese deseo de mantener las comas en su posición, en su lugar, ya no existe. Y las traducciones que más libertades se toman con respecto al texto original pueden crear nuevos efectos. Es decir, que Borges lo que hacía, y él lo hizo en varias traducciones, que son a veces ilegibles porque son experimentos más que traducciones, es reinventar por medio de la transferencia de una lengua a otra el texto original. La idea es no solamente traducir fielmente, sino traducir algo que contenga otros presupuestos culturales, otras ideas culturales,
Cuando Borges, por ejemplo, habla de Homero, dice, yo cuando leo a Homero, si leo un Homero traducido en el siglo XVIII, lo que estoy leyendo es una novela del siglo XVIII. Si leo a Borges traducido por un filólogo en el siglo XX, lo que estoy leyendo es un trabajo filológico de un filólogo del siglo XX, no solamente Homero. Es decir, que el traductor es autor también, el traductor infringe las leyes de la propiedad, que el traductor crea de nuevo y que ese, digamos, encuentro entre traductor y texto original es uno de esos milagros de la creación. Obviamente hay que tomarlo con mucho escepticismo. Es una interpretación, cualquier traducción es una interpretación, y es más, el verbo latino para decir traducir es interpretar, y no existe palabra para decir traducción como tal. Traducir es interpretar, y cualquier traducción, por literal que sea, sigue siendo una interpretación. Es más, cuando uno habla del Corán, por ejemplo, hoy en día existen traducciones inglesas que siguen ese requerimiento de algunos teólogos. Se considera que el árabe es la única lengua en que el Corán puede ser Corán, porque el Corán, según las escuelas, pero el Corán generalmente se considera como una obra increada y una obra que existe coeternamente con el Creador, con Alá. Pero además esa obra es una obra que en su naturaleza de co-creación coeterna con Dios es una obra que está escrita en árabe, es decir, que el árabe de esa época es el árabe del Corán, y que el Corán está escrito así, y que la única versión oficial, la única versión real del Corán es la versión árabe. Es decir, que muchos teólogos consideran que una traducción del Corán a una lengua no es una traducción. Traducir el Corán es imposible, es solo una interpretación, y muchas veces hay ediciones inglesas, por ejemplo, que dicen el Corán, una interpretación. Entonces la traducción, y eso es llevar, digamos, al límite la teoría de Borges. Cualquier traducción es una interpretación, y la traducción como tal no es posible, solo ¿cómo decir? Un cambio de contexto. Ese es más o menos el concepto que tenía Borges de ese problema. Sí, ¿alguien más? Sí, es una pregunta. Sí. Borges se interesa mucho acerca de lo que podríamos llamar una cultura en contacto con el universo europeo, pero me parece a mí, claro. formación, pero me parece un poco que Borges, me parece que el Islam es no el eje alrededor del cual gira una cosmovisión propia, existente en Oriente, sino que es casi circunstancial. O sea, ahí están los árabes antes del Islam y antes están después del Islam. Y en ese sentido hay una cultura, hay una religión. Y me parece que, pues también por la época, tiene más un interés casi cultural por lo que considera la cultura árabe. Y me parece que el Islam es algo accesorio en muchos sentidos. En parte me parece muy dramático como él remata a Ghazali en una frase, y haciendo una alusión filosófica como un pensado filosófico, y no como el teólogo que fundamenta toda la escuela charí. Sí, claro, pues obviamente, no, digamos que es una pregunta compleja, pero digamos que la visión, yo no iría hasta decir que para Borges es un circunstancial, digamos que, bueno, no iba tampoco, lo que pasa es que hay que ver hasta dónde llega, por un lado, la erudición de Borges y hasta qué punto es un juego. En el caso de la búsqueda de Averroes, no está muy claro hasta qué punto Borges conocía la teología musulmana, y no está claro hasta qué punto Borges se interesaba por los problemas como tales. Es posible que su conocimiento de la teoría de Ghazali sea extremadamente superficial, y obviamente él lo que quería en este caso era sencillamente mostrar la oposición. Primero, tener una referencia erudita. Segundo, mostrar una oposición precisa entre dos conceptos de la realidad, y relacionar más a Averroes con la filosofía occidental, como lo hace en un párrafo después, que es la filosofía de Hume. Es decir, que Averroes era el primer empírico y el primer escéptico. Entonces la idea no es tanto de relegar al Islam como una nota circunstancial, sino mostrarlo como un universo cultural cerrado. Por ejemplo, la crítica de Ávila es muy interesante, porque lo que dice Amos es que para Borges el Islam sí es muy importante en su manera de entender la cultura árabe, porque para él el Islam es ese mundo de, ¿cómo decirlo?,
ese mundo parado en el tiempo y un mundo sometido a no fundamentalismo, sino a la sumisión. Es decir, para tomar una de las interpretaciones o una de las traducciones posibles del término Islam, una sumisión o una entrega. Para Borges eso es el Islam. El Islam es ese mundo, y realmente es más el Islam que la cultura árabe, en mi opinión. Es ese mundo cerrado de sumisión donde todo está sometido al fatalismo. Y por eso es que la referencia a Ghazali es tan limitada. Solo quiso retomar, digamos, lo básico que relaciona a Ghazali con esa visión que él mismo tiene del Islam. No sé si de pronto yo quiero replicar algo más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Yo aprovecho y hago una. Sí, claro. Las comunidades musulmanas, ya la migración más importante después de la de Brasil, pues en América Latina fue la Argentina. ¿Hubo algún tipo de interés entre Borges y la migración árabe? Probablemente no. Hay un libro que desafortunadamente no pude consultar porque no lo conseguí aquí, tampoco lo conseguí en Europa, que es un libro que acaba de salir, creo, salió hace un par de años, que se llama creo que Los argentinos y los árabes, y también hablan de Borges en el libro. Entonces es posible que ahí haya información sobre esa interacción, pero generalmente no. Generalmente Borges sobre todo se relacionó con los medios más europeos, con el mundo judío de Buenos Aires, pero no hubo como tal interacción con los árabes en Argentina, y probablemente tampoco en Europa mucho. Borges pero su visión realmente del mundo árabe es muy literaria y está muy condicionada por sus lecturas. Es más, no hay muchísimas menciones del mundo árabe, aunque Borges haya estado en Egipto en el 84, por ejemplo. No hay tanto, seguramente hay un par de cosas, un par de versos, un par de referencias anecdóticas, pero no hay un interés como tal por el mundo árabe contemporáneo. Y eso es lo que le critica, por ejemplo, a Álvarez en su texto, que Borges al final del imperio, así, o sea, después de esa época ya el Islam no le interesa en el Islam. A veces hace referencias, sí, bueno, tiene algunas menciones, referencias al mundo islámico más allá de esa época, pero están siempre condicionadas, como en cualquiera de las referencias de Borges a lo árabe o lo islámico, siempre están condicionadas por un encuentro o un choque con la cultura occidental. Por ejemplo, un aspecto muy importante para la estética de Borges es el verso de Quevedo y su epitafio La sangrienta luna. Borges dice, retomando los mismos problemas que traté, digamos, de ilustrar en esta charla, que ese verso hoy nos parece hermosísimo, y su epitafio, la sangrienta luna, porque para nosotros nos evoca, no sé, una luna en un eclipse, una luna roja casi romántica. Pero en realidad a lo que estaba haciendo alusión Quevedo al escribir ese verso es a la luna del Islam. La sangrienta luna es el blanco sobre rojo que hoy es la bandera turquía. Entonces ese es el símbolo, y esa es la única referencia, una de las pocas que hay en Borges al mundo árabe más allá del periodo, digamos, clásico. Entonces, sí me interesaría ver en ese libro las referencias o las posibles interacciones entre Borges y la comunidad árabe argentina, pero por el momento no he visto nada de ese tipo. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco. Sí. Es difícil, la verdad no sé. El problema del mundo árabe es lo que yo comentaba en la primera conferencia en septiembre, es lo que se llama la diglosia. El hecho de que existan dos registros lingüísticos en el mundo árabe. Es decir, que por un lado está la lengua escrita y por otro está la lengua hablada. Entonces, incluso, la lengua escrita supuestamente es la misma en todos los países de habla árabe.
la lengua que deriva del dialecto en que fue escrito el Corán y del dialecto en que fueron escritos los poemas preislámicos, que representan las dos fuentes literarias principales de la cultura literaria árabe y en parte musulmana. Sin embargo, cuando uno mira los textos y cuando uno mira las diferencias entre textos oficiales o textos de periódicos, textos o le pone atención a las noticias en árabe, si las noticias vienen de Túnez o si vienen de Egipto, si vienen del Golfo, incluso pues, la lengua clásica, la lengua moderna estándar va a variar según el país. Entonces va a haber muchas diferencias que tienen que ver con las diferencias que también hay entre los diferentes dialectos del español, pero que están agravadas, son mucho más graves, porque la diferencia que hay entre el dialecto y la lengua escrita es gigante. Es decir, que hoy por hoy, por ejemplo, un árabe de Túnez no puede entender con facilidad a un árabe del Golfo. No se entiende. Bueno, los árabes exageran la dificultad que tienen en entenderse unos con otros, porque también hay en algunos casos nacionalismo, una voluntad de mostrar que en tal país se habla más o mejor el árabe clásico, el que está más cerca del dialecto, por ejemplo, los sirios dicen casi siempre que el dialecto más cercano al árabe clásico es el sirio. Sí es verdad, pero pues ¿qué quiere decir estar más cercano? Hay aspectos en el marroquí que son más cercanos al árabe clásico que en el sirio, hay aspectos en el egipcio que lo son también. Pero es posible que un argelino, por ejemplo, no entienda muy bien a un árabe del Golfo, sobre todo si se trata de gente que no conoce o que no tiene un conocimiento muy profundo de la lengua escrita. Cuando se tiene un conocimiento profundo de la lengua escrita ya es mucho más fácil, porque cuando se habla hay interferencias, es decir, que un marroquí cuando habla con un egipcio va a tratar primero de imitar el dialecto egipcio, porque es un dialecto prestigioso que además tiene toda la historia del cine detrás, que fue lo que unificó, digamos, a los dialectos, o que hizo que el dialecto egipcio se entendiera en casi todo el mundo árabe durante mucho tiempo. Hoy ya está desapareciendo ese aspecto. Por ejemplo, todas las películas de Disney están dobladas en egipcio. Hasta hace como 3-4 años se dejó de doblar en egipcio y se empezó a doblar en clásico, en árabe moderno. Entonces el marroquí va a poder modular su árabe para que se parezca más al egipcio, pero además el egipcio va a hacer el esfuerzo de usar palabras que no sean tan egipcias para poder entenderse con el marroquí. Pero como tal, no sé si existe una academia en la lengua árabe, por lo menos no creo que haya una academia panarábica o panárabe del idioma como tal, porque además es un problema complicado, o sea, es muy complicado. Lo mismo pasa con el griego, con el griego moderno, porque el griego moderno durante mucho tiempo estuvo dividido en la lengua demótica, que era la lengua del pueblo, la lengua que se habla hoy más o menos, y la lengua antigua, que es obviamente la lengua en que están escritos todos los textos clásicos, y además la lengua catareusa, que fue una lengua inventada en el siglo XVIII para que el demótico se acercara al griego antiguo. Entonces, durante mucho tiempo en Grecia hubo el mismo problema. Se escribían los textos oficiales en un idioma que la gente no hablaba y la gente hablaba en demótico. Y hasta los años 70 se mantuvo esa situación. Y hoy en día, cuando uno va, por ejemplo, a Grecia, y en una iglesia, textos escritos en griego, los textos que están colgados en las iglesias, no textos antiguos, sino textos contemporáneos, siguen estando escritos en catareusa, porque es una manera que tienen, digamos, los medios más conservadores de la sociedad de acercarse a esa lengua purificada. Catareusa quiere decir purificante o purificador, perdón. Pues purificante porque es una forma de participio, que lo traduzco así, pero es purificador. Entonces esa es digamos, es como la situación lingüística. Pero hay, intentos para asociar los diferentes términos. Hay diccionarios, obviamente, que intentan clasificar las palabras según sean usadas aquí o allá, y de regresar a, digamos, una mayor pureza también. Hay muchos niveles, pero digamos que la situación lingüística en el mundo árabe es muy, muy compleja, y no sé si una academia sea realmente la mejor manera de apoyar eso, de solucionar, entre comillas, esos problemas. Pues, si no tienen más preguntas,
podemos parar aquí. Les agradezco mucho que hayan venido, espero que les haya interesado lo que dijimos y espero que haya podido ilustrar los problemas que la relación de Borges con el Islam y con el mundo árabe puede representar. Muchísimas gracias.